hospital e paciente sobre o Mm, procedimento. Muy bien, perfectísimo, exactamente. Es como le digo, ustedes ya están relacionados con estos papeles, ¿sí? Lo que explicó la compañera está perfecto. Ya lo que es el consentimiento informado ancestralmente hace muchos años, se decía que era el poder de decisión que tenía el médico sobre el enfermo, fíjense, ¿no? Hace muchos años atrás. O sea, el médico decidía sobre el enfermo, no era el derecho que tenía el paciente. Y actualmente, en la actualidad, como explicó su compañera, es un derecho que tiene el paciente, es una exigencia ética y legal para el médico. ¿Por qué? Porque con eso también nosotros nos podemos respaldar contra alguna supuestamente negligencia médica de que nos estén acusando, ¿verdad? Porque ahí nosotros vamos a anotar el procedimiento que se va a realizar y los pros y los contras del mismo procedimiento que estamos diciendo, ¿sí? O de las complicaciones que tenga. El consentimiento informado es un acto jurídico mediante el cual una persona acorde a su capacidad de comprensión, entendimiento y voluntariamente decide aceptar o rechazar el procedimiento que va a realizar el médico. Es el derecho del basado en paciente, la información dada. Y esta dicha información tiene que ser clarísima, real y totalmente completa, ¿no? Sobre los mismos procedimientos que nosotros vamos a realizarle al paciente, de los riesgos que puede tener y los efectos para la salud o para con la vida, ¿no? También podemos, nosotros tenemos que informar acá si va a quedar algún tipo de secuela, puede llegar a quedar algún tipo de secuela, quede o no quede. Mientras nosotros más completo hagamos este consentimiento, va a ser mucho mejor para respaldar nuestro título, ¿sí? Este consentimiento informado, como dijimos anteriormente, es un derecho que tiene el paciente. Pero fíjense, es un derecho que tiene el paciente, pero para nosotros es algo sagrado. Nosotros no podemos entrar a un quirófano o realizar algún procedimiento sin este documento legal. No lo hagan nunca, por más de que sea una uña, ¿no? O lo mismo que uno le va a explicar de forma oral, escríbanlo y háganlo firmar. Un minutito voy a admitir a este compañero. Bien. Y es de carácter obligatorio. Los objetivos del consentimiento informado: reconocer y respetar el derecho de autonomía que tenemos y el paciente, ¿no es cierto? Promover la participación del paciente en el procedimiento que se le va a realizar, ¿no? Y también, cuando nosotros realizamos este consentimiento informado, hacemos optimizar la relación del equipo, ¿no? Que hay médico-paciente, porque no se olviden ustedes que nosotros, siempre en los libros está escrito, que nosotros tenemos que aprender a romper ese hielo que hay entre médico y paciente. La relación es muy importante, de que el paciente nos tenga a nosotros mucha confianza, ¿ya? Entonces hay que romper ese hielo para nosotros poder tener, aún así, un mejor resultado. Las características del consentimiento informado: sencillo, ustedes ya lo saben, comprender la información que se le está entregando, valorarla a quien se debe, tenemos que deliberar, hacer un tipo de discusión y también emitir una decisión a quien se debe de emitir esa decisión. Ahora, vamos a imaginar una situación. Aquí hablamos de esto, ¿no? De la relación médico-paciente. Fíjense, no es lo mismo que venga el cirujano, como dice acá, y le diga, ¿sabe qué, señora? Usted tiene un mioma uterino. Lo único que le podemos hacer nosotros es sacarle su útero, que nosotros lo llamamos una miomectomía, va a ser por la paroscópica, y si hay alguna dificultad para sacar el tumor y podemos tener una hemorragia, lo peor que le puede pasar, señora, es que le saquemos todo, le hagamos una histerectomía total. Entonces, ¿qué pasa si un paciente viene y un médico viene y te dice de esa manera? Pucha, uno se va a asustar, va a gritar,
no va a querer hacerse, tal vez empieza a preguntar la pobre paciente y se ponga nerviosa y no entienda lo que nosotros le estamos diciendo, ¿no es cierto? Ahora es muy diferente que venga un cirujano y le diga, ¿cómo está, señora? Buenas tardes. Le comento que ya tengo sus análisis. Su diagnóstico es un Ay, mioma uterino chupa subseroso. ¿Pueden joya. apagar sus micrófonos, por favor? Gracias. Ya entrar en relación con ella. Es un tumor benigno, no es un tumor maligno. Podemos tener algún tipo de complicaciones, una hemorragia, cosa que a veces no pasa, pero si en caso fuese, si hay alguna hemorragia o tenemos algún otro tipo de complicación, podríamos llegar a extirparle el útero. O sea, es diferente la reacción que va a tener la paciente, ¿ya? ¿Cuándo aplicamos este consentimiento informado? Ya lo dijimos y ya lo saben. Cuando vamos a hacer intervenciones quirúrgicas, cuando vamos a hacer procedimientos mediante radiología, que se utilizan bajo anestesia, o cuando hacemos procedimientos endoscópicos, o cuando hacemos biopsia, o cuando hacemos algún tipo de investigaciones clínicas en seres humanos para ver lo avanzado, ¿no? Para ver cómo ha evolucionado tal enfermedad para poder llegar a un diagnóstico. Siempre, todo procedimiento que nosotros hagamos, tenemos que realizar el consentimiento informado. Tenemos diferentes situaciones especiales, ¿no? Hay pacientes que son menores de edad, obviamente nosotros, ¿con quién vamos a hablar? Con los papás, ¿no es cierto? También nosotros podemos tener pacientes de manera inconsciente que están sin familiar. O podemos llegar a tener adultos carentes de plenitud, ¿no es cierto? Que generalmente están solos, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos frente a estos pacientes, esto aquí va a depender mucho del médico, de la actitud que tome el médico. Generalmente, obviamente, vamos a hacer siempre tratar de hacer lo mejor para el paciente. Entonces, cuando no tenemos a una persona encargada dentro de estos valores, el médico tiene plena autoridad para poder proceder a criterio, ¿sí? Ahora, si hay algún familiar, sí o sí, así sea prima, tío, vecino, primero se le debe de preguntar a algún familiar que pueda venir a acompañarlos para explicarle la situación. Si dice que no, que están solos, ya con esa amistad podemos seguir adelante. ¿Cuáles son los elementos que integran el consentimiento informado? Nombre y apellido del paciente y el nombre y apellido del médico que va a dar la información, ¿no? Explicar la naturaleza de la enfermedad y la evolución de la enfermedad. Hay que colocar el nombre del procedimiento que nosotros vamos a realizar. Tenemos que explicar, como dijo su compañera, los beneficios de la cirugía y si llegamos a tener algún tipo de consecuencia, ¿no? De esa misma cirugía. Tenemos que informar sobre los riesgos, las complicaciones y si en algún tipo de cirugía quedan algún tipo de secuelas. Hay que hacer un planteo de alternativas de tratamiento comparadas con la cirugía propuesta, explicación sobre el tipo de anestesia y riesgos. Para esto también generalmente en una cirugía, el anestesiólogo hace su valoración antes de la cirugía y también realiza su consentimiento informado. Pero no por eso nosotros vamos a dejar de informar. Nosotros tenemos que decir qué tipo de anestesia va a utilizar. El médico debe de saber. Tenemos que pedir autorización en caso fuésemos a sacar fotografías o fuésemos a filmar para poder tener, dependiendo la patología, tener un registro gráfico de lo que son los postoperatorios, ¿no? Para ver cómo va evolucionando, si hubo o no recuperación. Posibilidad de revocar el consentimiento en cualquier momento antes de la cirugía. Y nosotros tenemos que ver que si el paciente
está satisfecho con la información que recibió. Eso nos vamos a dar cuenta mediante nosotros vamos hablando con él y él nos va a contestar, ¿no? Y también la cara, ¿no? Y luego de eso nosotros tenemos que poner fecha, firma, ya sea del médico, pacientes, y si hubiesen testigos, mucho mejor. El alcance del consentimiento informado para el personal de salud excluye al profesional médico de responsabilidad por consecuencias previsibles. No redime por negligencia o imprudencia en sus obligaciones. Es decir, nosotros hicimos una cirugía laparoscópica retirando útero o un tumor benigno, el mioma uterino, por miomectomía, pero el médico se olvidó de, como ven en la imagen, una pinza, ¿no es cierto?, dentro de la paciente. Eso no nos ampara el consentimiento informado, porque eso no entra, no tiene lógica, no. Siempre, cada vez que ustedes vayan a realizar un procedimiento quirúrgico para el que va a ser cirujano, siempre tiene que terminar contando sus instrumentos. Nunca dejar, si la enfermera dice, tranquila doctor, yo lo cuento, jamás. Ustedes siempre cuenten su material, porque a veces puede llegar a pasar lo que estamos viendo en foto, y esas son cosas graves, ¿no? Conclusiones. Autonomía sobre el paciente y el médico, herramienta de defensa legal, exigencia ética médica, derecho del paciente. Como instrumento legal debe ser firmado por paciente o tutor, médico tratante y si tenemos testigos, ¿no? Y colocar fecha y hora. Tiene que ser un texto bien explicado, con letra clara y suficientemente el procedimiento, tratamiento, implementar con sus sus riesgos y beneficios. Y la misión fundamental del médico, procurar el bien de pacientes para todos los medios éticos a su alcance. Bien. Ahora vamos a seguir con documentos médicos legales. ¿Qué son los documentos médicos legales? Sencillo, ¿no? Realizados por el médico, de forma clara, en sus relaciones con las distintas autoridades y organismos oficiales y lo que es la sociedad. Dentro de estos documentos médicos, nosotros tenemos la receta, la historia clínica, el expediente, las notas y los famosos certificados de salud, ¿sí? Dentro de esos certificados, nosotros vamos a tener también los certificados de lesiones, como documentación médico-legal. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a aprender a describir una lesión, qué tipo de lesión y cuánto tiene esa lesión, cuánto tiene en tiempo. Vamos a tener un certificado coloproctológico, andrológico, ginecológico, de ebriedad, de edad clínica, toxicológico y de necropsia. ¿Qué es la certificación? Fíjense, esta certificación sirve para dar constancia de un hecho y se extiende a petición del interesado. Es una atestiguación oficiosa, pero siempre debe contener la expresión de la verdad. Esta certificación o certificado tiene una enorme trascendencia, por lo tanto, tenemos nosotros que cuidar la redacción que vamos a hacer en ese documento, porque nosotros podemos entrar a auditoría y ahí podemos caer. Por eso siempre tenemos que hacer con la verdad. A veces uno por ganarse unos pesos hace cosas que no deberíamos hacer, ¿no es cierto? El dictamen. Dentro del dictamen nosotros se divide en 4, lo que es el preámbulo, la exposición, discusión y la conclusión, ¿ya? El preámbulo sirve para el encabezamiento. Aquí nosotros es donde debemos de poner nombre del médico y motivo del peritaje. ¿Qué es peritaje? Buscar, investigación. Ahorita lo vamos a ver el peritaje. ¿Qué es el peritaje? Dentro de la exposición nosotros
es donde vamos a colocar la parte descriptiva de todo lo comprobado, expuesto con detalle, y lo que es la discusión es donde nosotros vamos a analizar, vamos a interpretar, donde se exponen razones científicas que van a llevar a la convicción del juez. Y la conclusión, sencillo, la síntesis de la opinión pericial, pericia también, buscar, investigar, en donde se responde categóricamente a las preguntas hechas. ¿Qué es la declaración? Es la exposición verbal que el médico presta bajo juramento. Declaración. Estas son palabras que ustedes ya están relacionados, ya las han pasado tal vez en otras materias, en medicina de salud, medicina social. Entonces ya ustedes ya saben todo esto. Esto es un pantallazo, ¿ya? Y como perito ante el orden jurisdiccional correspondiente y que esto va a quedar suscrito. Los dictámenes son documentos que se realizan y se refieren a hechos pasados, donde no deben ser ni nítidos ni atrevidos, pero siempre deberán de estar bien fundamentados. Ya dijimos nosotros que esto está compuesto por preámbulo, parte, discusión y vamos a llegar a una conclusión, ¿no? El informe es emitido por orden de las autoridades a petición de particulares sobre la significación y alcance de ciertos hechos, de esta parte del informe. ¿Qué es la historia clínica? ¿Ustedes me pueden decir qué es la historia clínica? ¿Alguien sabe qué es la historia clínica? Doctora, Sí, ¿lo escuchó? sería la relación ordenada de los antecedentes clínicos de un paciente y los datos obtenidos mediante interrogatorio, observación y exámenes. Sería. Exactamente. No se olviden nunca de decir, cuando le pregunten qué es una historia clínica, es un documento médico legal. ¿Sí? Siempre, y de ahí ya después pueden decir lo que quieran, pero no se olviden nunca que es un documento, todo lo que estamos viendo ahora son documentos médicos legales. Es un documento fundamental y elemental de saber médico, en donde se recoge toda la información que el enfermo nos va a dar a nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros podamos llegar a un diagnóstico y poder realizarle un tratamiento y si en caso se pudiese, una curación de esa enfermedad. Si se pudiese, pero no siempre podemos llegar a una cura. Siempre en la historia clínica nosotros tenemos que valorar el control de calidad de la asistencia sanitaria para detectar una posible mala praxis, para ver si hay falsedad de documentos, conservación de la historia clínica, propiedad de la historia clínica, el acceso que nosotros tenemos a la historia clínica y lo que es la confidencia, ¿no? La confidencialidad de la historia clínica. Es un documento que no puede tener tachones, borrones, corrector, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque si nosotros llegamos a entrar a una auditoría y usted quiso poner ibuprofeno de 800 y en realidad quería poner 400, tacha 800 y pone 400, entonces eso lo pueden tomar como una falsedad, ¿ya? Que se hizo en ese momento, pero en realidad no fue así. Entonces, cuando nosotros hacemos una historia clínica, tenemos que pensar bien qué vamos a colocar para no tratar de no cometer esos errores. El certificado de lesión es un documento que se extenderá cuando el individuo es lesionado y la ley requiera de la clasificación de las lesiones para aplicar la pena al agresor. Es sencillo. Si viene uno y me pegó un tiro, y dependiendo la lesión que yo tenga, que nosotros vamos a saber ponerle sus características a esa lesión, podemos poner días de impedimento, porque tal vez nos pegaron un tiro en la rodilla y ya nunca más vamos a poder caminar, entonces eso se llama día de impedimento, y a raíz de eso se va a colocar la pena al agresor,
¿ya? Y dependiendo del gobierno, qué es lo que vamos a recibir nosotros. Pero por el certificado de lesión es netamente para eso. ¿Qué debe de contener? Como siempre, nombre, edad aproximada, el sexo, el mecanismo que produjo la lesión y la clasificación de esa lesión. El certificado proctológico, no hay por dónde perderse, pero nosotros en la parte médico-legal lo utilizamos para ver si hubo algún delito de violación anal, proctología. Entonces, si yo en un examen le pregunto, ¿qué nos puede indicar? ¿Para qué utilizamos nosotros el certificado proctológico? Ustedes me tienen que contestar que es para ver si existe delito de violación, pero en región anal, no vaginal, anal. El certificado ginecológico. Perdón. El certificado ginecológico, sencillo. O sea, nosotros ya no tenemos que ir guiando por las palabras que utilizamos y las especialidades que vamos viendo. Si hablamos de ginecología, sabemos que tenemos que hacer una exploración de cuello, de glándulas mamarias, regiones glúteas, ¿no es cierto? ¿Por qué ustedes creen que en el certificado ginecológico tenemos que ver lesiones en cuello? ¿Por qué nos interesa el cuello? ¿Alguien tiene alguna idea? Seria Agressão, doutora. forçado, doutor? Sim, Uma de relação agressão. forçada. Relaciones pasadas, tal vez. No relaciones pasadas. A ver, fíjense, mira, ginecológico, cuello, mama, partes íntimas, líquido seminal. ¿Qué nos puede relacionar? Estamos hablando de una violación, ¿no es cierto? Violación sexual. Relaciones pasadas. Entonces, cuando nosotros nos defendemos de una violación, siempre lastimamos cuello, ¿ya? O manitos, o las manos. ¿Por qué? Porque son mecanismos de defensa que nosotros tenemos. Entonces, tal vez nosotros al luchar, o hay veces que las violaciones terminan seguidas de muerte, ¿no es cierto? Por asfixia, con el, ya sea a mano, una ahorcadura a mano, o con una almohada, ¿no es cierto? Ahorcadura o estrangulamiento. Sería en este caso estrangulamiento, porque ahorcadura es cuando uno se cuelga, ¿no es cierto? Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿por qué nos interesa cuello? Para saber si hubo defensa o si tenemos algún tipo de lesión, que puede haber sido por estrangulación. Entonces nosotros tenemos que aprender a describir ese tipo de lesión. ¿Qué más? Bueno, y obviamente nosotros tenemos que hacer, cuando nosotros vamos a hacer si tenemos un sospechoso de violación, tenemos que hacer el examen de las ropas íntimas, ¿no es cierto? Para ver si encontramos líquido seminal, o cuando hacemos el examen, nosotros hacemos un cepillado del vello pubiano con un peinecito. Generalmente esto se hace bajo una sábana. Se pone una sábana blanca y la paciente se para encima. Entonces, si cae algún vello, puede ser que sea de ella misma, o también pudo haber quedado del agresor. Entonces, eso ya se va a ver, se mandan todos esos pelos a análisis, y ya se ve si es del agresor o de ella mediante el ADN. El certificado andrológico. Este documento se realiza cuando se sospecha de una violación y se le pide un examen previa información del paciente. El certificado de ebriedad, la palabra lo dice, cuando hay algún hecho de tránsito y tenemos que pedir por ley un documento para atenuar una pena o bien eximirla, porque por ahí estaba en estado de ebriedad o por ahí no estaba en estado de ebriedad. Y también tenemos el documento
el certificado toxicológico. ¿Y por qué? Esto nos va a mostrar lo que es la intoxicación si es que tuviese un individuo por drogas, ¿sí? El certificado de estado físico. Aquí es donde nosotros vamos a valorar su estado físico, biológico y psicológico del paciente. ¿Cómo hacemos el protocolo de necropsia? Este documento, como ustedes necropsia, ya saben que es lo mismo que autopsia, tiene como propósito lo que es responder a cualquier pregunta que haya quedado sobre la enfermedad de la persona a causa de esa muerte. Ya es la duda que nosotros nos queda. ¿Qué es lo que tenemos que tener? Identidad del cuerpo, causa de muerte, la naturaleza, el número y tipo de lesiones que tenía, el tiempo o el crono, tanatodiagnóstico, y si hubo o no presencia de veneno o tóxicos. ¿A qué llamamos documento de requerimiento? Es un documento mediante el cual el perito va a comunicar a las autoridades los elementos analizados que no fueron suficientes para resolver el problema. Y se solicitan los elementos adicionales. Eso es documentos de requerimiento. Si yo esta parte de juicio veo que está incompleto o veo que le faltó este examen, yo puedo pedir un documento de requerimiento a mis autoridades competentes para que me hagan ese tipo de estudio, es decir, para que me entiendan mejor. Ustedes han escuchado del caso de Floyd, ¿no es cierto? Del de Estados Unidos, que murió por asfixia. Sí. Bien. Fíjense, a él le hicieron una autopsia, ¿ya? Que la autopsia dice que falleció por asfixia mecánica, ¿verdad? Pero en esa primera autopsia que le realizaron a Floyd, no tenía el examen toxicológico. Entonces, la otra parte pidió, por favor, que no estaban de acuerdo y que se necesitaba un documento de requerimiento pidiendo ese examen toxicológico para ver si él tenía algún tipo de droga o algún otro tipo de sustancia en su organismo. ¿Se entendió? ¿Quedó? Bien. Este documento se emite cuando hacen falta declaraciones, notas médicas, opiniones técnicas o cualquier otro tipo de elemento, ¿no? Y obviamente ya se solicitan por las autoridades competentes. El certificado de defunción, ustedes ya lo conocen, es cuando nosotros entregamos el certificado cuando hay un paciente fallecido, ¿no? Este documento o este certificado constituye la base del registro de las causas de defunción. Y esto nos va a mostrar una estadística de mortalidad, ¿no? Del país, permitiendo identificar problemas de salud y poder programar recursos sanitarios. No es que nosotros hacemos el certificado de defunción para poder hacer un montón de papeles, no. En realidad el certificado de defunción es para lo que yo les estoy diciendo ahorita, para ver en la población qué tipos de problemas de salud tenemos y para eso poder llegar a programas de recursos sanitarios, para ver qué se puede hacer para subsanar ese tipo de enfermedades que hay en mortalidad en el país. Tiene una finalidad médico-legal y, como explicaba el anterior, epidemiológica. La receta médica. La receta médica es muy importante, ¿no es cierto? Siempre tiene un esquema definido, por lo que la legislación sanitaria establece los requisitos que se deberá contener sí o sí. Cuando las recetas están impresas en imprenta, tiene que tener obligatoriamente el nombre de quien prescribe, el domicilio de quien prescribe, el número de cédula del profesional del médico, nombre de la institución que otorgó el título y la especialidad del médico. Y si fuese a manuscrita,
o en computadora, al igual que el otro, ¿ya? Tiene que tener la fecha de emisión, la firma del médico, el nombre, la edad del paciente, denominación genérica. Nosotros nos regimos bajo la ley en Bolivia 3131. ¿Ya? Entonces siempre tiene que ser con denominación genérica, pero acá se utiliza mucho el tema comercial, ¿no es cierto? Y distintiva del medicamento. Siempre vamos a colocar la dosis, ¿no? Aparte de las dosis, nosotros tenemos que poner la vía de administración y con qué frecuencia se va a tomar ese medicamento. Es decir, tenemos una infección urinaria. Ok, infección urinaria, ciprofloxacina de 500 miligramos, tomar 2 comprimidos cada 12 horas por 7 días. Luego volver a control de examen general de orina. ¿Ya? Y tenemos que poner el sello. Aquí, como dice, para recetas, instituciones públicas, privadas, tiene que tener, en este caso el SUS, por ejemplo. Nosotros damos la receta, pero tiene que tener, en la parte del sello del médico, tiene que tener el sello de la institución. Los aspectos generales de la receta. Como ya dijimos, es un documento médico legal, por medio del cual los médicos legalmente capacitados prescriben la medicación al paciente para su dispensación por parte del farmacéutico. La receta médica es muy importante, transacción terapéutica entre lo que es el médico y el paciente. Representa un resumen del diagnóstico, pronóstico y tratamiento de enfermedad del paciente realizado por el médico. Los oficios, ¿qué son los oficios? Generalmente lo usual es que el médico reciba un oficio del juez. Estamos hablando de la parte médico legal, aunque también lo puede emitir a instancia de este, como por ejemplo, solicitar algo de la autoridad o responder cuestiones acerca de un paciente requeridas por el juez, se debe hacer mediante el famoso oficio. ¿Sí? Los informes médicos legales son documentos en los que se valoran hechos en base a datos científicos y se extraen conclusiones de ellos. Suelen ser requeridos en procesos judiciales avanzados. Cuando ya tenemos algún problema muy avanzado, como dice acá, recién nosotros nos van a pedir lo que son los informes médicos legales, que es todo lo que estamos viendo. El certificado de edad clínica. Aquí en este documento es donde nosotros vamos a describir las características de un individuo. Tenemos que determinar la edad y la clínica probable para la aplicación o no de una pena. En este documento vamos a dar nosotros información de acuerdo a las características secundarias de las personas. Ciertos tipos de delitos cuando suceden en menores de edad, la ley actúa en forma diferente en lo que es la aplicación de sanciones, ya cuando son para menores de edad. Pero nosotros cuando hacemos un certificado de edad clínica, tenemos que poner todas las características del individuo. Edad clínica, ¿no? Para ver cómo se va a guiar ese juez. Siempre tenemos que poner, si es mujer, cuando vamos a hacer este certificado de edad clínica, si es mujer, nosotros vamos a tener presencia de vello púbico, presencia de vello axilar, ahí nos va a ir dando